Nos toca compartir sobre las licencias y permisos. Son varias las preguntas que se han planteado. Voy a leerlas. A ver, si tengo algún problema con el internet, le pediría a otra Liana pueda continuar, pero tenemos en realidad casi un centenar de preguntas. La primera de estas, esta pregunta nos las dejan desde Moquegua, desde Ugel Mariscal Nieto. Gracias por acompañarnos. ¿Los certificados médicos odontológicos son válidos para justificar la licencia por salud? A ver, tenemos una consulta de la UGEL Mariscal Nieto. ¿Los certificados médicos odontológicos son válidos para justificación de licencia por salud? Sí. Un odontólogo puede expedir un certificado médico en donde se le otorga un descanso a un servidor, en este caso al profesor, y es totalmente válido en tanto se adjunte, pero ojo, por los primeros 20 días. 20 días, como lo indica la norma, y adjuntando siempre el recibo por honorarios, el ticket de la atención médica o el ticket de la atención médica, la receta que le expide el odontólogo en este caso y la boleta de la compra de la medicina. Con esos requisitos se puede proceder a otorgar la licencia. Tenemos otra consulta me indica, soy docente nombrada, el día lunes mi menor hija fue sometida a una intervención quirúrgica en una clínica particular. Estuvo internada 2 días en la clínica. ¿Procede como permiso o como licencia? Hemos hablado en la asistencia técnica de la licencia que se le otorga al profesor por tener algún familiar con un estado de salud grave o un estado hospitalizado o que haya sufrido algún accidente. Se ha establecido cuáles son los requisitos o se ha señalado los requisitos que también los van a encontrar en la resolución viceministerial 081, para lo cual debe adjuntar necesariamente el certificado médico que establece o que se anexa en el decreto supremo 08 del 2017-TR. Ese certificado tiene que ser suscrito por el médico tratante, en este caso de la menor, y presentado a la UGEL conforme a los plazos señalados. Otra pregunta. Consulta en lo que respecta a la licencia por paternidad. En requisitos se debería incluir la partida de matrimonio o documento de la unión de hecho, ya que los docentes aducen que la 081 no lo contempla. Bueno, esto es más una sugerencia y un aporte a los requisitos ya señalados en la 081 que una pregunta. Pero efectivamente, la RBM 081 del año 2023 no considera como requisito que el profesor presente la partida de matrimonio o presente el documento que acredite la unión de hecho para ejercer este derecho. Por ende, al no haberse contemplado ni regulado este requisito, no se le puede exigir al maestro la presentación de esos documentos. La pregunta indica, a ver, ¿cómo se procede ante un acto en el que se solicita licencia sin goce de remuneración y está el acto resolutivo? Y días después presenta licencia con goce de haber con la misma vigencia de la licencia sin goce. ¿Cómo se procede ya que tiene descanso de salud? Hemos hablado ya de la presentación de las licencias simultáneas. Tenemos que analizar el caso específico. En principio, si ya tenemos una primera solicitud que ha presentado el profesor, ya tenemos la resolución administrativa que otorga y se genera el derecho, ya le hemos notificado al profesor, estamos ante un acto administrativo plenamente válido que ha surgido petición de parte del mismo administrado y correspondería devolver la segunda solicitud. Si aún no he evaluado o no tengo la resolución administrativa de ninguna de las solicitudes que tengo, solamente tengo las dos, y veo de que el profesor de repente se está desistiendo de la primera, entonces procedo a archivar la primera o aceptar el desistimiento de la licencia sin goce y tramitar la licencia con goce. Pero eso depende del momento en que se presente la solicitud y de la forma en cómo es el trámite. Sobre la licencia por enfermedad de un familiar directo acogido en la 30012. Solicitó licencia por enfermedad de su padre, se le concedió 7 días y ahora su cónyuge ha sido operado quirúrgicamente. ¿Corresponde otorgar la licencia por el otro familiar directo? Sí, es por cada familiar en tanto se acreditan los requisitos y condiciones que señala la norma. Si un docente tiene cita médica en el salud y debido a que salud no es cercano a la jurisdicción de la UGEL, tiene que viajar un día antes y solo sustenta con constancia de atención por el día atendido y no el día que viajó, ¿qué procedimiento debemos seguir? Recordemos
que como administración, la UGEL y toda la administración pública en general va a evaluar el procedimiento de acuerdo a lo que solicita el servidor, en este caso el profesor, y de acuerdo a los lineamientos que tenemos o a nuestro marco habilitante, marco legal habilitante. En este caso es la RBM 081. Ya hemos indicado en todos los extremos que las constancias de atención no justifican las licencias. Las constancias de atención me sirven para justificar un permiso, y un permiso es por horas. Si el profesor se ausenta una jornada laboral completa, es decir, no asiste a trabajar, por lo que no hay hora de ingreso, tampoco registro de hora de salida, estamos hablando de una licencia en caso el profesor pretenda justificar ese día. Y para que se genere la licencia, necesariamente tiene que existir o el CID o el certificado médico y sus acompañantes. En caso que el certificado médico particular no indique el lugar y fecha donde se emitió el certificado, ¿es válido? A ver, el certificado médico tiene partes esenciales que nos va a permitir determinar y tramitar la licencia. En principio tenemos que tiene que ser expedido por un médico habilitado, colegiado y habilitado. En segundo lugar, que esté el diagnóstico de la enfermedad o el padecimiento del profesor. Y tercero, que nos señale la fecha del descanso, el inicio y el fin. Obviamente, como todo documento de fecha cierta, debería tener el lugar y la fecha de donde ha sido emitido. Pero ello, si está el periodo de descanso que se le ha otorgado, no invalidaría el certificado. Lo que podría hacer la UGEL es de repente solicitar al profesor que subsane o bajo el principio de control posterior, si le otorga la licencia, solicitar la validación de ese certificado, ¿no? Ya bajo este principio, averiguar si es que ese certificado es de repente verdadero o de repente es falso, no sé. Pero eso ya lo determina la UGEL. Como les indiqué y les habíamos indicado también en la asistencia técnica, lo que yo requiero para que mi certificado y para poder tramitar mi licencia es el diagnóstico, el médico que esté debidamente habilitado y el inicio y el término del descanso. Otra consulta. Los docentes contratados están solicitando licencia con goce de remuneraciones por ocupar cargo de regidor. ¿Es procedente? Ya habíamos indicado también en la exposición que las licencias de los docentes contratados están reguladas en el Decreto Supremo de su contratación, en el 020. Por ende, ellos tienen derecho a esos tipos de licencias. En tal decreto no ha sido considerada la licencia por ocupar cargo de regidor. Por ende, se le tiene que contestar al profesor en relación a lo que señala su norma de contratación docente. Para licencia sin goce de haber, es necesario que el docente presente con 15 días de anticipación. ¿Qué pasa si el docente presente con 5 o 3 días de anticipación? Bueno, ya habíamos indicado también que la regla general es que se cumplan los plazos para presentación de las solicitudes y solamente de manera excepcional puedo aplicar yo la exoneración de los plazos. Y eso ya lo determina el director de la UCA. A una docente cuyo hijo es paciente diagnosticado con tumor terminal maligno en el cerebro, quien debe ser hospitalizado cada 21 a 28 días para recibir tratamiento quimioterapéutico por aproximadamente 10 meses, ¿cuánto tiempo de licencia se le puede conceder? Un tumor maligno en el cerebro. Estamos hablando de repente de un niño que ha sido diagnosticado, o un adolescente que ha sido diagnosticado con cáncer. También hemos tratado esta casuística en la asistencia técnica y como máximo 21 días. 21 días porque esos 21 días corren a cuenta del empleador. Lo regulado de los 22 días en adelante hasta completar el año aún no ha sido regulado por el salud, por ende todavía no es posible conceder una licencia mayor a 21 días por enfermedad grave o terminal en ese caso del menor. Otro caso, la docente que pide licencia por maternidad con CID de 98 días, pero su niño nace con problemas de discapacidad. Según el artículo 186, literal D del reglamento de la 29944, señala que se amplía por 30 días por este caso especial de nacimiento con un niño con discapacidad. ¿Qué documento debe presentar adicional a su solicitud para que la UGEL pueda ampliar la licencia? El documento en donde se certifique o donde conste el problema de salud de este niño. Ese es el documento que me va a servir para poder evaluar la nueva solicitud.
Respecto a las solicitudes de licencia por salud, en el caso en que el docente no presente la justificación, el cito o el certificado médico en tiempo prudencial, por término de distancia para la emisión del acto resolutivo, ¿puede el área de recursos humanos modificar la licencia solicitada, licencia por motivo particular para la emisión del acto resolutivo? No. Todos los tipos de licencia, recordemos, son a pedido de parte. Yo evalúo la solicitud de licencia de acuerdo a lo que presenta el profesor. El profesor en la solicitud debe de indicar la clase de licencia, es decir, si se trata de una licencia con o sin goce de remuneraciones, y adicionalmente el tipo de licencia. Por ejemplo, una licencia por maternidad. Si yo veo que el profesor está solicitando, o la profesora en este caso me solicita una licencia por maternidad, de acuerdo a ello, voy a mi norma y veo qué requisitos y condiciones necesita. Si los cumple, perfecto, le otorgamos la licencia. Si no los cumple, lo invito a que subsane para poder otorgarle la licencia. Pero en este caso, si no ha habido una petición previa del profesor para el otorgamiento de alguna licencia, yo no podría de oficio generarle este derecho u otorgarle una licencia por un tipo distinto al que me ha pedido. Eso hay que tenerlo, por favor, claro. Otra consulta. La licencia por enfermedad justificado con certificado médico también está sujeta a la conformidad del director de la IE, es decir, el director puede denegar la licencia. No, en el único caso que se necesita la conformidad del director es para la licencia por motivos particulares, ¿no? De 5 remuneraciones. En relación a las licencias por enfermedad o incapacidad temporal, basta con que se acrediten los requisitos que se señalen en la norma. Otra pregunta. Si el docente que hace uso de licencia con goce por enfermedad presenta su certificado médico particular, pero no adjunta el recibo de la compra de medicamentos o el recibo por honorario, ¿es válido? El certificado puede ser válido, pero no está cumpliendo con los requisitos que señala la norma para poder otorgarle la licencia. Por ende, el jefe de personal debe proceder a invitarlo a que subsane la solicitud y el profesor pueda adjuntar los documentos que le faltan. Cuando el certificado médico es emitido en San Martín, la compra de medicinas en Chimbote y el profesor trabaja en Huánuco, ¿son válidos estos documentos? La norma no ha señalado el lugar donde se han emitido o donde se deben de emitir los documentos, pero sí ya es cuestión de criterios al momento de evaluar la solicitud íntegra con los requisitos completos que me está presentando el profesor. Tendríamos que ver este caso en particular para determinar si es que efectivamente puedo validar o no, pero recuerden también de que bajo el principio de control posterior, yo puedo invitar al profesor o puedo realizar un seguimiento a esa documentación a efectos de determinar si efectivamente es una documentación válida. Si se recibe un certificado particular con periodo de descanso en marzo y el certificado es firmado en abril y entregado al director en abril, ya se encuentra fuera de plazo de presentación. Se puede declarar improcedente sin cursar la carta de observación por parte del jefe de recursos humanos o es necesario primero la carta de observación. Hay que tener en cuenta que cada tipo de licencia a la que el profesor tiene derecho se debe de analizar de manera específica. Hay ciertos tipos que tienen peculiaridades, como por ejemplo el caso de las licencias por incapacidad temporal o las licencias por salud. ¿Por qué? Porque en este caso, yo como profesor o yo como servidor no puedo prever cuándo voy a enfermarme, o cuándo voy a sufrir un accidente, y de repente en qué condiciones o cuándo es que voy a presentar el documento, porque de repente me accidenté, quedé en estado de salud grave, estoy internado 20 días, recién despierto en el día número 20, número 21, y nadie presentó la solicitud, porque obviamente de repente no tengo familiares o ni se enteraron que yo me accidenté. Entonces, esas peculiaridades tienen que ser evaluadas a efectos de poder determinar si procede o no procede una licencia. Asimismo, recordemos que la comunicación al jefe inmediato, al profesor o al solicitante para que subsane se da cuando uno reúne un requisito o una condición establecido en la 081. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por favor. En lo que respecta a la licencia por paternidad, los requisitos debería incluir la partida de matrimonio. Esto ya lo hemos visto. Un profesor nombrado en el 2024 puede solicitar licencia
sin goce de remuneraciones para ocupar cargo de confianza durante el año 2024, también lo hemos indicado en la asistencia técnica. Un profesor nombrado el año 2024 recién está iniciando sus labores a partir del 1 de marzo. Por ende, no estaría cumpliendo con la condición señalada en el reglamento para poder otorgarle la licencia sin goce de remuneraciones por cualquiera de sus 4 tipos. Esta condición es que el profesor cuente con más de un año de labor efectiva. Es decir, este profesor va a cumplir esta condición recién el próximo año. Después del primer día hábil, trabaja el primer día hábil del próximo año, cumpliría la condición para poder solicitar una licencia. En caso que, ojo, haya elaborado todo ese año 2024. Para solicitar licencia sin goce, ¿qué documento debe emitir el director de la IE? Puesto que lógicamente el que conoce la realidad de su entorno en cuanto a la necesidad de servicio es el director y no la UGEL. Y el director debe pronunciarse claramente si está conforme con la autorización o no de la petición. Claro, es lógico de que sea el director como jefe inmediato del profesor quien se pronuncie sobre si es que está conforme o no para que el profesor pueda gozar de la licencia. Esa atribución no es de la UGEL. La UGEL recepciona las solicitudes de licencia por motivos particulares y el director remite juntos con la solicitud de licencia el documento en donde señala su conformidad o su denegatoria debidamente sustentada en la razón del servicio, que como ya hemos conversado al inicio de esta asistencia técnica. A ver, ¿un profesor recién reasignado tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones o tiene que trabajar 2 años y después tomarlos? La reasignación es una situación de desplazamiento permanente, pero no implica el término de la relación laboral en la IE de origen y el inicio de una nueva relación laboral en la IE de destino. Por ende, puede solicitar cualquier tipo de licencia en tanto cumpla las condiciones y requisitos que se señalan en la norma. ¿La RBM 081 también aplica para los auxiliares de educación? No, solamente aplica para los profesores nombrados y contratados. Para el caso de los auxiliares de educación, tenemos la resolución viceministerial 126 del año 2023, modificada por resolución viceministerial 149. El docente presentó su solicitud de licencia dentro de los plazos con los requisitos conforme a la norma, pero el director de la IE no envía a la UGEL de los plazos, a la UGEL dentro de los plazos. ¿Qué acción procedería? Hemos hablado también de las responsabilidades que tiene cada agente o cada servidor que interviene en el procedimiento de la licencia. Se genera obviamente una responsabilidad por parte del director que ya la UGEL tiene que evaluar y, de ser el caso, pues investigar para ver si es que ha afectado gravemente el derecho del profesor y hacer a materia de alguna sanción, ¿no? Pero eso ya son actividades que tiene que realizar la UGEL. Un docente recién nombrado en el 2024 puede pedir licencia sin goce por ocupar cargo político por elecciones populares. Ya hemos hablado, son 4 tipos de licencia sin goce. El que se ha nombrado recién este año 2024 no puede solicitar aún ninguna. Tiene que cumplir primero la condición de tener más de un año de servicio. La madre del docente falleció en Lima, pero fue trasladada para el sepelio de la provincia donde labora el docente. Procede la licencia por 8 o 15 días. Hablamos cuando el fallecimiento o el sepelio se lleve en un lugar distinto a donde labora el docente, la licencia va a ser por 15 días. ¿Qué pasa si el profesor presenta el CM por 20 días y después de ese tiempo presenta un CIT por 20 días más, teniendo en cuenta que el sistema se sube solo con el CIT? Ay, no entiendo bien esa pregunta. A ver, ¿qué pasa si el profesor presenta el CM por 20 días y después de ese tiempo presenta el CIT por 20 días más, teniendo en cuenta que en el sistema se sube solo con el CIT? A ver, entiendo que son 2 momentos. Primero, yo le otorgué una licencia con un certificado médico particular por los primeros 20 días, que está habilitado para poder hacerlo con el certificado médico, y luego, por 20 días más, o sea, a partir del día 21 en adelante, me está presentando un CIT, que es lo correcto, porque ya no podría otorgar otra licencia solamente con un certificado médico. A partir del día 21 en adelante, siempre va a tener que ser el otorgamiento de la licencia mediante un CIT, porque esos días van a pasar a ser subsidiados. Un docente puede gozar de 2 licencias con goce de remuneraciones a la vez, como por ejemplo, una por cumplir funciones de regidora por 6 horas a la semana,
a partir del 1 del 3 del 2024 hasta el 31 del 12 del 2024, y otra licencia con goce por incapacidad temporal a partir del 17 de marzo del 2024 hasta el 28 de marzo del 2024. Es un caso bastante interesante. Nosotros hemos tratado de establecer reglas y le hemos presentado en la asistencia técnica reglas en relación a la tramitación de esas licencias simultáneas. Como regla general no debería coexistir ambas licencias, pero hay casos en que se rompen esas reglas, como por ejemplo se está presentando ese caso que plantea acá algún implementador, no tengo de la región, pero la verdad es un caso bastante interesante, en donde indica, a ver, tengo una primera licencia ya otorgada, es a un profesor porque está ocupando un cargo de registro municipal y obviamente le corresponde hacer uso de su licencia un día a la semana. Pero a la vez este profesor se enfermó. Eso es algo que no puede prevenir, ¿no? Ni puede prever tampoco. Y está solicitando obviamente una licencia a causa de esa enfermedad. Yo no le podría denegar la segunda licencia, pese a que tengo una primera licencia ya otorgada, porque él está acreditando la enfermedad que padece. Entonces, estas cositas o esas situaciones que se presentan muy a detalle, sí debemos analizarlas porque hay reglas que se rompen en algunos casos, pero mientras nos mantengamos en el marco de la legalidad, no hay ningún problema. Igual, cuando se presenten casos de esta naturaleza, yo les invitaría para que se comuniquen con nosotros. Tenemos creados grupos, como saben todos ustedes, de personal, grupos de responsables de escalafón, en donde tienen el directorio de todos los especialistas que trabajamos en la DITEN para poder ayudarles y con ustedes trabajar este tipo de casos. Por ejemplo, no lo hemos tenido mapeado, pero que resulta muy interesante poder implementar en nuestra próxima modificatoria de norma técnica. Y Eduardo, si querías, puedo hacer una pausa o quiero hacer una pausa para comentarte y comentarle a todos los presentes que estamos trabajando un proyecto de modificación de la resolución viceministerial 091. Como todos sabemos, las normas no pueden ser permanentes, porque con la implementación y con el paso del tiempo necesitamos hacer ajustes que permitan que puedan cubrir la realidad que se presenta a nivel nacional. ¿Y quiénes nos ayudan para nosotros poder determinar qué aspectos modificar, qué mejorar en la norma? Son ustedes como implementadores. Entonces, yo sí los invito que si tienen alguna casuística como esta naturaleza, de esta que estamos presentando, o de repente alguna opinión en lo ya normado por la 081, es el momento de hacérnosla llegar para nosotros poder evaluarlo y con esa evaluación poder determinar si es que efectivamente la podemos plasmar en nuestra nueva norma técnica que vamos a sacar en el transcurso de estos meses. No, De no es, acuerdo. si no va a ser Doctora, tan próximo, pero sí, sí, definitivamente la tenemos mapeada para este año. disculpe la interrupción. Hay casos que están planteando los implementadores que necesitan mayor análisis, como usted menciona, y además de repente alguna información adicional. Para tal caso, estoy colocando en el chat de la plataforma el directorio de los especialistas del equipo de gestión del empleo y las compensaciones para que puedan directamente resolver, porque en una asistencia técnica de este tipo no podemos resolver todos los casos que nos están planteando por cuestiones de tiempo. En ese sentido, doctora, entramos ya a los últimos minutos para priorizar las preguntas finales. No podremos responder seguramente todas, pero igual comparto el directorio para poder nosotros contactarlos también. Estamos casi llegando ya al 100% de participantes registrados, aún hay una brecha, por eso los invito a seguir evaluando la actividad para que obtengan el PPT o registrarse para que ustedes sean contactados con la información que nosotros hemos alcanzado el día de hoy. Doctora, entramos a la etapa final. Por favor, cuando ya, porque son bastantes las preguntas, como indicas, no vamos a poder absolverlas todas, pero Dos sí, la preguntas verdad, finales, doctora, y cerramos. perfecto. La verdad, sí, es bastante satisfactorio ver que han estado atentos a la asistencia, porque no será si no hubieran podido plantear las preguntas que se han planteado. Son más de 100 preguntas que se han venido planteando. No vamos a poder absorber todas, pero ya compartió Edu nuestros números. Estamos nosotros aptos para poder ayudarlos en las dudas que surjan, en las interrogantes que tengan y poder nosotros. Es mejor preguntar antes de primero hacer o expedir una resolución que tenga de repente algún vicio y después llamo a preguntar. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa. Antes de yo poder tramitar, mejor me contacto con el especialista para poder de repente entre ambos, porque hay cosas como las que
estamos viendo que a veces no están enmarcadas o no se han tomado en cuenta y busco de la mejor manera llegar a una respuesta o a una solución antes de poder expedir de repente una resolución que no esté acorde o esté vulnerando algún derecho y que después nos va a traer o nos va a generar problemas o alguna responsabilidad administrativa. Bien, concluyo con estas dos últimas preguntas. En el caso de que el docente sea nombrado a partir del 1 de marzo del 2024 y fallece su familiar directo el 29 de febrero del 2024, le corresponde la licencia por fallecimiento. Hemos analizado un caso similar en la asistencia técnica. En este caso, el profesor tiene vigencia su nombramiento y le asisten los deberes y los derechos de la Ley de Reforma Magisterial a partir del 1 de marzo 2024, dado su nombramiento este año. Su familiar, si bien es cierto, ha fallecido el 29 de febrero, la licencia se toma el día siguiente o contabiliza a partir del día siguiente, que sería el 1 de marzo. Y por ende, le corresponde el otorgamiento de la licencia. Pero ¿qué pasa si su familiar hubiese fallecido el 25 de febrero? Y el profesor ha fallecido en un lugar diferente o una provincia distinta donde el profesor se encuentra nombrado y el profesor solicita 15 días de licencia. ¿Le corresponderá si falleció el 25 cuando el profesor todavía no tenía vínculo? Me parece que ese ha sido el aspecto más bien de la pregunta. Ya nosotros hemos indicado de que efectivamente le va a corresponder, pero se va a contabilizar siempre desde la fecha en que se hace efectivo el derecho. En este caso sería desde el día siguiente y se contabiliza y coge los días restantes al momento de cuando entre en vigencia su vinculación, que es a partir del 1 de marzo. Ahora, la última. La conclusión anticipada de las licencias, ¿solo proceden en las licencias sin goce o cabe su aplicación para las licencias con goce? Bueno, esa es también una muy buena pregunta. El reglamento solamente nos ha señalado la conclusión anticipada para el caso de las licencias sin goce de remuneración. Y el desarrollo del procedimiento que se ha señalado en la norma técnica es para las licencias sin goce de remuneraciones. Pero ¿qué pasa? Que ya hemos tenido algunos casos que se han presentado en algunas regiones en donde hemos detectado que efectivamente hay licencias con goce de remuneraciones que deben ser concluidas antes de su término. ¿Cuál, por ejemplo? Tenemos un caso de un profesor que tiene una beca por PRONAVEC y se le ha otorgado una licencia por 2 años, si no mal recuerdo. Este profesor ha renunciado a la beca y obviamente al renunciar a la beca, él desea retornar a sus funciones habituales en la institución educativa, retomar su cargo. Pero no tenemos regulado la conclusión anticipada para las licencias con goce de remuneraciones. Pero porque no lo tengo regulado específicamente como tal, procedería que el profesor siga gozando de esta licencia con goce, pese a que ya no está haciendo uso de la beca. Entonces, este tipo de casos sí lo tenemos que analizar. Y recordemos que el órgano o la dirección competente para emitir opiniones al respecto en los aspectos normados en la Ley de Reforma Magisterial y lo que tampoco se ha hecho incidencia de repente aún en la Ley de Reforma es la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Entonces, buscarle una solución al respecto. Si ya se ha perdido la condición que a mí me generó el otorgamiento de la licencia y el derecho, entonces cabe indicar de que ya la licencia no podría seguir, no se mantendría. Entonces, obviamente, esa licencia se va a tener que dar por concluida y el profesor va a tener que retomar sus labores habituales. Entonces, esas situaciones muy particulares, como bien mencionó Eduardo, hay que analizarlas según cada caso. Y para eso es que ya tienen nuestros directorios para que puedan comunicarse con nosotros y a raíz de eso llegar a una solución que no vulnere ni el derecho de los profesores ni tampoco de nuestros estudiantes. Bueno, Eduardo, ya hemos concluido. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta asistencia técnica.